de Conversaciones desde la Grada. Es para nosotros un enorme placer tener hoy virtualmente en el programa a Rafael Dumet. Rafael ha escrito la monumental obra El espía del Inca, es lingüista, es novelista, es dramaturgo y además es una persona entrañable. Rafael, un placer conocerte. Un placer también, Ricardo, y nada, agradezco mucho el interés de parte de ustedes, de, bueno, preguntarme un poco acerca de mis predilecciones y, digamos, aficiones en lo que se refiere al deporte y también a la cultura. Tú estás ahora en Estados Unidos, cuéntanos un poquito qué haces en California, Rafael. Sí, yo estoy en California en este momento. Yo vivo en dos lugares. Vivo por una parte en la ciudad de San Francisco y vivo también en donde en este momento estoy, que es una casa de campo en una zona rural de California que se llama Fiddletown. Vivo con una llama, bueno, mi esposa en primer lugar, una llama, 6 alpacas, 10 Wow. gallinas, 2 gatos de granja y bueno, pues ahora acabamos de incorporar a la familia Dumet un panel de una colmena de abejas que estamos criando también. Somos, digamos, estos son aficiones que provienen de, bueno, una visión de parte de mi esposa y además tenemos también paneles solares aquí. Estamos tratando de implementar, ella está tratando de implementar una especie de lugar de anticipación hacia el futuro. Vamos a ver qué, no sé exactamente qué estamos haciendo, pero tengo la impresión de que es algo interesante, ¿no? Te dejas llevar de alguna manera, qué interesante, Rafael. ¿Es académica también tu esposa, no? No, ella trabajó mucho tiempo en el área de la tecnología, digamos, ella trabajó en el mundo del Silicon Valley y nada, también está en este momento explorando una alternativa vital, está tratando de ver que ella, digamos, casi diría que está jubilada, pero no es definitivo, respecto del mundo de la tecnología, y está tratando de encontrar algo que sea realmente útil para el futuro de la humanidad. Ella creyó en el mundo de la tecnología como una posibilidad de apertura hacia el futuro, y no quiero hablar a nombre de ella, pero tengo la sospecha de que ella está decepcionada de ese mundo y está tratando de crear algo alternativo, ¿no? Sí, para crear cosas alternativas y para pensar en el futuro, ahí tú crees que ir hacia el pasado y sobre eso ha tratado justamente la monumental novela que escribiste, Alberto Vergara. Dice que si tuviésemos que leer una sola novela de este siglo, él apostaría por esa, por el espía del Inca. Y es y eso es interesante porque un poco nos hace entender de a dónde venimos. ¿Cómo nace la idea de hacer el espía del Inca? Y primero, ¿cómo antes nace tu afición por la literatura? Bueno, mi idea escribir El espía del Inca no surgió, por supuesto, de la noche a la mañana, ¿no? Yo trabajé durante un tiempo en el mundo del cine aquí y, bueno, estaba trabajando, escribiendo guiones y en un momento determinado me avisaron, la compañía productora me avisó que, digamos, mi rol como en el guión ya había terminado y que podía tranquilamente dedicarme a alguna otra cosa. Y entonces decidí volver a un primer amor, a un muy antiguo amor que es el amor a la prosa, porque yo escribí teatro en el Perú durante Claro. algún tiempo. ¿Y qué pasó? Bueno, cuando me liberaron de responsabilidades. Era el año 2000 y en esa época yo acababa de llegar a los Estados Unidos. No tenía una relación muy cercana con el mundo teatral, con la comunidad teatral allí. No estaba involucrado, digamos, tampoco con el país, como sí lo estoy creo ahora. Y entonces no podía realmente relacionar, escribir para gente con la que no sentía realmente todavía una conexión. Entonces decidí, bueno, ¿qué puedo escribir? Y como te dije, decidí volver a la prosa, porque yo inicialmente, en mis tiempos de inicios de la vocación, yo escribí cuentos, ¿no? Y bueno, inclusive, bueno, yo gané en un momento determinado los Juegos Florales de Literatura de la Católica, y nada, retomé, decidí volver a la prosa, pero no escribir cuentos, sino más bien emprender un proyecto
mi primer proyecto de novela. Y cuando comencé a, digamos, barajar temas, finalmente terminé pues recalando en un personaje muy interesante que es Felipillo, ¿no? Y a partir de una investigación detenida sobre Felipillo, es que fui cayendo, entrando primero, bueno, pues encontré un texto maravilloso que se llama Hombres de Cajamarca, de un historiador norteamericano que se llama James Lockhart, y en él hablaba de los traductores indígenas, de las mujeres que habían venido con los españoles, de los negros, de los indios nicaraguas, de los indios guatemalas, y me refirió también a las investigaciones de los cronistas, no, perdón, las crónicas de los cronistas, y también conocía Chalcochima, conocía Quisquis, y reuní la información sobre Atahualpa, y poco a poco este universo me fue ganando, y nada, finalmente por el propio peso y por la propia fascinación que me dio este universo, fue que decidí, caray, yo tengo que escribir una novela sobre esto, ¿no? La línea divisoria es mínima entre el texto literario, que es maravilloso, pero también podría ser utilizada esta novela como un texto de investigación. Sí, noto, además, Rafael, que hay una influencia arguediana. Cuando te hicimos la preentrevista, se nota el amor que le tienes a Arguedas, y de alguna manera en tu libro también hay esta inserción de palabras quechuas que después son explicadas a través de un glosario, para que sea más entendible el texto, y también de alguna manera para que nosotros nos instruyamos en el quechua antiguo, y ese trabajo también me parece importante. ¿Cuánto tiempo te demoró? Porque es una novela gruesa, intensa, 1000 páginas más o menos, ¿no? ¿Cuánto tiempo te demoró este trabajo, Rafael? Todo el trabajo me tomó entre 10 y 11 años. Claro. Y creo que justamente fue una apuesta de mi parte, puesto que, bueno, tú mencionas esto de digamos, el uso de las palabras en quechua, ¿no? No fue simplemente por el amor que tengo a Arguedas y el amor en general que le tengo al universo andino. Creo que también uno tiene que, bueno, por ejemplo, para realmente comprender las nociones por ejemplo, que vivían nuestros ancestros, tú tienes que comprender, por ejemplo, que huaca no es lo mismo que santuario. Claro. Digamos, un huaca es no solamente el santuario en el cual se da reverencia pues a una divinidad. No, la divinidad habita ese santuario y no es una cosa necesariamente construida por el ser humano. Un huaca puede ser, por ejemplo, una fuente, una huaca puede ser, por ejemplo, una montaña, un huaca puede ser, por ejemplo, un lugar históricamente importante para la comunidad. Un huaca puede ser, digamos, un árbol. Entonces, digamos, si yo ponía solamente santuario, hubiera, digamos, falseado Claro. el concepto. Tú no puedes decir tampoco yachta. Yo digo yachta, no digo si podría traducirse como ciudad, pero no es exactamente una ciudad. La palabra ciudad tiene pues esta carga occidental y la yacta no es exactamente una ciudad, sino también es digamos, un agrupamiento de personas de carácter, un agrupamiento religioso. Hay gente que no viene a trabajar allí, no es para trabajar, y que además tiene una serie de características que uno no puede soslayar. Entonces, digamos, por 11 años, ¿por qué? Porque había que respetar el universo, si uno, discúlpame, si uno tenía que meterse con los incas, tenía que meterse con todo, porque Claro. en aras del respeto a todas aquellas comunidades que de alguna manera hemos venido después, ¿no? Entonces, y que felizmente al parecer han reconocido por lo menos la existencia de ese respeto básico, ¿no? No, Eso quería decirte, ¿sí? yo imagino que ha sido fascinante entender un poco la cosmogonía que he hecho allí, la cosmogonía de los incas, para tratar después de explicarlos a través del libro. Y en ese sentido hay muchos mitos con los que tú te has dado, me imagino. Por ejemplo, la misma figura de Felipillo, Claro. y has tratado de reivindicar de alguna manera la historicidad de las versiones que hay, porque finalmente, bueno, ¿no? Hay distintas versiones al respecto. Y
Pero imagino la satisfacción del deber cumplido cuando entregaste la obra y el increíble tributo que todos han rendido al trabajo, ¿no? Es maravilloso haberte abocado a algo. ¿Qué toca ahora para Rafael? ¿Qué estás haciendo? ¿En qué estás trabajando, Rafael? Sí, en primer lugar quisiera hablar un poquito de Felipillo y un poquito, ¿no? Porque, bueno, en primer lugar lo que pasa es que cuando nosotros calificamos, por ejemplo, al personaje de Felipillo como, digamos, el personaje emblemático de la traición, lo vemos Claro. cuando decimos, ese es un Felipillo, estamos Sí. pensando en un traidor. Así Bueno, es. estamos siendo anacrónicos, estamos siendo también injustos, puesto que estamos, digamos, básicamente, como le he mencionado en algunas entrevistas, si estamos calificando a él de traidor, estamos suponiendo que él tenía algún vínculo de fidelidad pues con alguien como Atahualpa o con el Incario. Y no tenía por qué tenerlo. Él era en principio una persona que fue secuestrada de, digamos, o bien el norte del Perú o bien las costas del actual Ecuador. Y los grupos étnicos que vivían allí eran grupos de pescadores que no tenían mucho contacto con el Incario, y en el caso del Ecuador estoy hablando, y que, bueno, un muchacho que proviene de allí, de un lugar de allí, y que de pronto es secuestrado por los españoles y que de pronto regresa a su pueblo de origen y lo ve completamente destruido por los incas y además muy posiblemente por las tropas de Atahualpa. ¿Qué tipo de solidaridad le podemos pedir a un muchacho como ese con el Incario? Y también es desconocer la historia misma de Felipillo en la medida en que, bueno, después, ¿qué ocurrió después? Él fue, bueno, siguió al servicio de los españoles, Francisco Pizarro se lo regaló literalmente a Almagro, fue traductor un tiempo de Almagro y de Sebastián de Benalcázar, pero luego los traicionó a ambos y se unió al bando de nada más y nada menos que Manco Inca, el Claro, para Inca que rebelarse. exactamente en su proceso de su rebelión, y cuando él, digamos, él murió a la edad de 22 años, Wow. descuartizado. Entonces, cuando nosotros hablamos de traidor a Felipillo, bueno, por una parte estamos cometiendo el pecado del anacronismo y el pecado de la ignorancia, porque justamente la ignorancia en este caso es profundamente injusta. Y cuando digo, cuando la sensación del deber cumplido no terminó, no se dio, que tú mencionaste, no se dio cuando terminé la novela, porque después de poner la palabra fin al libro, tuve que esperar 8 años hasta que un editor se atreviera a publicar el libro en papel. Y esa pequeña odisea, que bueno, pues lo tomo como dirían los gringos, con una pizca de sal, no lo tomo a lo personal tampoco, pero creo que es un síntoma de muchas cosas que no necesariamente me toca a mí discutir, pero que de alguna manera pues me hicieron pensar mucho, ¿no? Finalmente, y no es gratuito, que la persona que finalmente se arriesgó a publicar el libro fuera el director de una editorial independiente, oriundo de Cajamarca, y que además inmediatamente apenas cuando recibió el manuscrito, básicamente se preguntó por qué nadie ha tomado este texto antes. Y apenas salieron los primeros ejemplares impresos, lo primero que hizo fue cumplir lo que él dijo mismo: este libro tiene que caminar por todo el Perú. Y se fue al día siguiente a la Feria de Huancayo. ¿Sí? ¿Y cuál es tu hipótesis? ¿Por qué el libro no vio la luz antes? Creo que todos los editores no creyeron en el lector peruano. Yo aposté 11 años de mi vida a que había una persona allí, una persona en el Cusco, en Arequipa, en Ayacucho, en Piura, en Lima mismo, que estaba esperando un libro de estas características. Por supuesto, cuando estaba escribiéndole, varias veces yo mismo pensé que estaba completamente loco. Cuando comencé a recibir las respuestas iniciales de las editoriales, de todas las editoriales, estamos hablando, posiblemente tuve mis dudas de que había hecho algo incorrecto, pero inclusive, fíjate, mira esta visión, inclusive en términos comerciales,
yo no sé qué pasaba con las editoriales, que no lo podían ver, no podían ver, no podían reconocer en el ciudadano del interior del país un igual, que podía tener tantos intereses, digamos, tanto interés en conocer su propia historia, como lo veía yo, ¿no? Entonces, creo que sí es verdad, creo que hay una satisfacción personal, pero creo que también hay una reivindicación que puede servir para los que vienen después, que han encontrado, definitivamente los editores han tenido que pasar por un proceso de reflexión al ver los resultados de este libro, y tengo la impresión de que hay una mayor apertura con respecto de textos de esas características, ¿no? Que de alguna manera rescatan nuestro propio lenguaje, rescatan nuestras propias historias, ven en el ciudadano del interior del país también a un igual, ¿no? En fin. Te llevo al terreno del deporte. ¿Qué ver. deportes te gustan, Rafael? Yo me doy cuenta que de pronto es muy curioso, y creo que también sería interesante examinarlo por una persona más que no fuera yo. Yo desconfío de los deportes de carácter colectivo y me cuesta emocionalmente involucrarme en los deportes de trabajo colectivo, que son colectivos. Yo me acuerdo, a mí me emocionó mucho, y creo que mencionamos esto en una conversación previa a esto, pero a mí me emocionó muchísimo, por ejemplo, la medalla de plata del equipo de vóley peruano en las Olimpiadas de Seúl, exactamente en 1988. Yo me acuerdo cómo estaba emocionado con cada uno de los partidos. El partido contra China, el partido contra Estados Unidos, Flo Hyman, todavía me acuerdo inclusive de una de las grandes deportistas allí. Y me acuerdo también del partido contra Canadá. Y nada, y me acuerdo de la emoción que sentí cuando justamente, el orgullo enorme que sentí cuando, bueno, pues ganaron la medalla de plata, ¿no? Y qué importante era esto, pero por ejemplo a mí me costó muchísimo, muchísimo, y fíjate que ni siquiera he podido recientemente conectar, por ejemplo, con el equipo de fútbol peruano. Y no he podido, creo que y trataba de entender por qué. Yo no he visto casi ningún partido del equipo peruano. ¿Por qué? Porque creo que digamos que las victorias que han tenido son victorias de superficie siempre. Me hubiera gustado que, por ejemplo, el equipo peruano, yo entiendo la importancia, primero, entiendo la importancia de lo que ha ocurrido, entiendo la importancia del ciclo Gareca en términos del orgullo que ha generado en el aficionado común y corriente. Pero me hubiera gustado que hubiera habido un correlato en términos de una creación paralela de infraestructura que hubiera permitido, por ejemplo, soportar ese esfuerzo, alentar a los niños peruanos a involucrarse con el deporte, que hubiera, por ejemplo, generado pues, en una reorganización por ejemplo, del centralizado, que hubiera, digamos, ocurrido una descentralización del deporte, que hubiera promovido una promoción masiva. Tengo la impresión de que, yo no sé que, por ejemplo, va a quedar a más allá del orgullo que se ha restablecido del siglo de la década, ¿no? Yo cruzo los dedos porque lo que vaya a venir después, por ejemplo, pueda crecer sobre la base de algo, porque no, eso lo lamento, lo extraño, que no ha habido correlato en términos de creación de infraestructura para poder soportar estos logros, ¿no? No hay nada. Entonces, digamos, por ejemplo, si me preguntas de nuevo cuál es el tipo de deportes que yo practico, son profundamente individuales. Yo, por ejemplo, yo amo la larga distancia. Yo soy un corredor de larga distancia desde que tenía 17, 18 años. Y eso además obedece a algo muy, muy personal también. Es decir, cuando yo tenía 18 años tuve úlcera. Cuando tuve 20 años volví a tener úlcera, posiblemente por una serie de... tuve una adolescencia un poco difícil, y era una persona un poquito bastante irreverente, rebelde y también un poco autodestructiva. Entonces el médico, que era el médico familiar, me cuadró y me dijo,
literalmente me colgó y me dijo, mira, Rafael, si tú sigues así, eres un candidato firme a un cáncer de estómago cuando tengas 40 años. Tienes que hacer algo para poder, digamos, sacar todo eso que tú tienes dentro. Y te recomiendo que busques algún deporte que te permita a ti, digamos, mantener el equilibrio, ¿no? Entonces, yo no sé si él lo sugirió, pero yo comencé a practicar carreras de larga distancia a partir de ese momento. Y he seguido corriendo, digamos, no sé si maratones, nunca he corrido maratones, pero he corrido 20 kilómetros durante mucho tiempo, ¿no? 8, 10 kilómetros. Y nada, eso ha sido, digamos, mi talva de salvación para mantener el equilibrio mental durante un gran tiempo de mi vida. Y te ha fascinado un poco la historia de Mo Farah, ¿no? Claro, exactamente. Mo Farah es una persona que admiro mucho, además recientemente. Además, es un hombre admirable y además inclusive también, bueno, la historia de que su Que propia no era historia él. personal. Claro, él además ¿no? Es un hombre que si no mal no recuerdo, su origen es egipcio y que fue llevado, digamos, como un refugiado, pues, Así es. a Gran Bretaña, ¿no? Y que ha podido recién confesarlo hace poco, ¿no? Un hombre que le ha dado tanta gloria al deporte británico resulta ser un refugiado, ¿no? Y que tranquilamente habría podido ser, en términos del Brexit, expulsado del país. Yo no sé, esas cosas a mí me conmueven mucho, ¿no? Además, alguien que tenía otro nombre, o sea, él no se llamaba así. Exactamente. Mo Farah se llamaba alguien diferente. Yo estoy pensando, por ejemplo, acá en Pancho Villa. Pancho Villa no se llamaba Pancho Villa, se llamaba Doroteo Arango. Y Claro. se muere su mejor amigo y le apropia el nombre para que su amigo siga siendo. ¿No? Así lo Claro. relata. Yo Y no es, conocía esa historia. Me estás educando, Ricardo, porque yo no conocía la historia del cambio de nombre. sí, ¿no? Pancho Villa, no, su mejor amigo se llamaba otro cuatrero como él, era el que se llamaba Pancho Villa. Y cuando muere, contra el dolor y contra el olvido, Pancho Villa decide perpetuar, bueno, no perpetuar, pero sí hasta que continuar el nombre Homenajear, digamos. claro, homenajearlo, tributarle. Ujú. Y bueno, y así fue la historia. Bueno, hay un libro también muy bueno de Haruki Murakami, no sé si lo has leído. ¿De qué hablo? ¿Cómo es? ¿De qué hablo cuando Sí, hablo de sí, sí, correr? sí. Sí, claro, por supuesto, por supuesto. Y además es muy interesante todo lo que menciona respecto de correr. Por supuesto, él es un ferviente practicante de la carrera de larga distancia. Yo no soy tan disciplinado como él. Él lo hace, creo que, si recuerdo correctamente el libro, él lo hacía prácticamente cada día. ¿Sí? Y además tenía toda una filosofía al respecto, ¿no? Toda una serie de rituales relacionados con el cultivo del deporte. Pero también, creo que también, yo no sé si él lo menciona o estoy inventándolo, pero creo que también hay algo análogo en la práctica de la novela con la carrera de la larga distancia, ¿no? El saber, por ejemplo, yo me doy cuenta que, por ejemplo, yo soy un corredor de larga distancia en la literatura también. Y eso también es un ejercicio mental. Y creo que las características de un corredor ¿cómo le llaman? Hay una diferencia fundamental entre los corredores de corta distancia y de larga distancia, que es una diferencia inclusive muscular, tú sabes. Nada, yo me siento completamente un corredor de larga distancia de literatura, ¿no? Y en ese sentido tú suscribes lo que dijo Cortázar, en la que llevaba el boxeo, hacía una Claro. analogía boxística, pugilística, ¿no? Con la literatura de novela y la literatura de cuentos, ¿no? Es decir, el cuento tiene que ser como el knockout, mientras que la novela tiene que ser como una pelea que uno gana por decisión. ¿Crees que Sí. así debe ser? Yo trato de ganar por nocaut en todos los rounds. Qué maravilla. A mí me encantaría ganar, y trato de que la escritura de la novela, bueno, en fin, hay una serie cada escritor es diferente, pero yo quiero ganar el knockout en todos los rounds.
Así por lo menos trato de escribir. Tal cual, ¿ah? Tal cual. Y pasó la analogía por mi cabeza, ¿no? Por acá pasó Yvonne von Mollendorf, una gran instructora de Sí, sí, ballet y de la danza he conocido. contemporánea, Sí, sí, sé quién es perfectamente, viuda, sí. viuda de Rafael Hastings también. Ujú. Y nos contaba que para ella su deporte preferido era, que bailar era un deporte. Y tú más o menos también nos comentas eso, ¿sí? ¿Te gusta tanto bailar? ¿Qué te gusta bailar, Rafael? No, no es que me guste bailar un particular género. Yo me doy cuenta que, por ejemplo, rastreando mi propia historia, bueno, parece que es una cosa que viene de familia. A mi padre, por ejemplo, es un extraordinario y eximio bailarín de danzas folclóricas. Es alucinante. Me da envidia verlo y además de vender, claro, por supuesto, un bailarín tiene un éxito increíble. Es que era el alma de la fiesta, por donde fue. Es que es realmente impresionante verlo. Y me di cuenta, pues, que sin querer, sin tener ningún tipo eh, yo no, nadie me enseñó nunca. Yo sentí este impulso muy fuerte, no necesariamente por bailar, no solamente por bailar, sino por todo aquello que tenga ritmo, lo que tenga que ver con la música y, por supuesto, bailar. Es, eh, es algo que tiene que ver con seguir el ritmo del mundo, seguir estar en armonía con lo con lo que está a tu alrededor. Y yo he bailado desde que era muy joven y no necesariamente un género, por el contrario. Yo estudié en en el Teatro de la Universidad Católica y ahí nos dieron los elementos para, digamos, jugar con con los ritmos, con las partes del cuerpo, con los niveles del espacio. Y ese es el tipo de baile que yo siempre he hecho, ¿no? Y nada, pues que ha sido también otra tabla de salvación, puesto que bailar no necesariamente con otra persona, sino bailar inclusive es un acto no sé, de gustar, ser uno con el universo. Es, Eh, es, es, Paco Taibo II decía que uno nunca bailaba solo. O sea que aún bailando solo, uno nunca bailaba solo. exactamente, El escritor exactamente. mexicano, ¿no? Entiendo perfectamente, adhiero completamente a lo que dice, y tú estás haciendo un acto de comunión con el universo cuando bailas y tratas de comunicarte con lo que te comunicas con el espacio, te comunicas con el sonido, te comunicas con el ritmo y estás jugando, estás estableciendo un diálogo muy vivo, posiblemente el diálogo más hermoso que una persona puede realizar con su entorno, ¿no? Y finalmente es arte, es ejercicio, es deporte. ¿Qué otro Exactamente. tipo de música te gusta? ¿Qué tipo de música te gusta? Es curioso porque yo me doy cuenta pues que a veces me gusta todo el tipo de música que tenga un fuerte componente rítmico. Me doy cuenta que toda aquella música que de alguna manera tenga un parentesco con ritmos africanos, yo lo voy a bailar. O sea, pero es mi gana, no es una cuestión de preferencia. No puedo evitarlo. A mí me tienen que agarrar literalmente para que yo no me levante y comience pues a moverme, ¿no? Me tienen que agarrar, tal cual. Tengo que hacer un esfuerzo y mis amigos se ríen. Mis amigos me llaman en las fiestas. Tengo un apodo. El ¿Cuál? apodo 9 camisetas. Por el sudor. Exactamente, porque yo comienzo la fiesta, comienzo a bailar y me voy sudando una camiseta, 2 camisetas, 3 camisetas, 4 camisetas y más o menos voy entre las 7 y las 9. Y esto es inevitable, es decir, no puedo, literalmente no puedo parar. Tu esposa te acompaña en estos bailes. Ah, fue así como nos conocimos. Mi esposa, que es polaca, y yo nos conocimos bailando salsa. Salsa. Exactamente, y fue me sorprendió mucho porque, bueno, pues ella es una polaca, entonces me sorprendió que alguien como ella pues bailara tan bien también y tuviera este ritmo tan fuerte también, porque ella tiene una noción muy fuerte del ritmo y me sorprendió y, digamos, fue un punto de comunión inicial, ¿no? La última. Ujú. ¿Cómo crees tú? Y primero que todo, gracias por una conversación tan interesante y tan divertida y que hemos disfrutado muchísimo. ¿Tú cómo crees que el arte y el deporte influyen o le aportan a una sociedad? Es muy curioso porque tengo la impresión de que eh,
ver el progreso de un pueblo en términos estadísticos y económicos es un error. Es un error. Y además ver, eso es un profundo error. Creo que si nosotros, además tenemos una calidad humana excepcional en el Perú, que no aprovechamos porque no somos capaces de ver al otro al mismo nivel y comprender que lo que tiene el bagaje cultural que tenemos, que no solamente es un bagaje en términos de productos culturales, de textiles, tenemos también un bagaje cultural de estilo, de hacer las cosas, un estilo de creatividad, una manera de movernos, una manera especial de integrarnos con el universo, comunicarnos con el entorno, y que se plasma, entre otras cosas, en la manera en cómo corremos, la manera como bailamos. Yo no sé, yo no paro de pensar en la gran hazaña que ha tenido esta compatriota nuestra, Huancaína. Digamos que en un esfuerzo personal, yo he visto a esa mujer hermosa y me he dicho, tenemos todo para poder, si pudiéramos alentar a gente como ella, qué fácil, sería facilísimo, tendríamos un montón, no tendríamos, o sea, realmente tenemos un enorme potencial y me da, no sé qué, que la gente no pueda ver que, por ejemplo, reconocer el valor del bailar, reconocer el valor de esa relación que nosotros además tenemos de manera natural con nuestro propio cuerpo. Porque realmente, por ejemplo, yo vivo en los Estados Unidos mucho tiempo y veo que, por ejemplo, ahí en ese lado hay una carencia. Esta relación natural que tú estableces con tu cuerpo, con tu identidad, con tu entorno, no existe. Esta relación con la naturaleza no es tan obvio. Y tener ese patrón, esa riqueza natural que tenemos nosotros, porque además tenemos una cultura muy fuerte, con fuertes raíces de contacto con el entorno, con el universo, con la naturaleza, con el propio cuerpo, no verlo usado, no verlo trabajado, es una sensación de enorme desperdicio, Ricardo. Y claro, yo creo, por ejemplo, que también en términos concretos, le sirve, por ejemplo, a los jóvenes. Si los jóvenes supieran, por ejemplo, pudieran canalizar su energía, en conocerse corporalmente, en explorar las posibilidades que tienen para poder, por ejemplo, tener disciplina, tener metas, conocerse a sí mismo, entender que, por ejemplo, pueden tener victorias en ese lado también. Eh, la victoria en el deporte te prepara para otro tipo de victorias. El hecho de poder, por ejemplo, cumplir con un objetivo concreto corporal, te prepara para otro tipo de victorias a nivel intelectual, a nivel social, ¿no? Y de alguna manera, yo no sé, es decir, es para mí difícil imaginar, por ejemplo, a un buen deportista de primer nivel que tenga pues una esencia, un alma corrupta. Me es difícil imaginarlo, por lo menos en mi experiencia no ha pasado. Entonces yo creo que una promoción del deporte, además con todo el componente ético que esto significa, ¿no? La ética que tiene una persona que realiza deporte, el fair play, el respeto al oponente, el cultivo de la disciplina, de los resultados reales, creo que prepara a un nuevo tipo de ciudadano y a un nuevo tipo de persona. Y eso es lo que, yo no sé, mi sentido común me dice, ¿no? Y tu sentido común apunta a también lo que decía Pierre de Coubertin cuando rescató los Juegos Olímpicos de la antigüedad y creó los Juegos Olímpicos modernos. El deporte, las victorias en el deporte te llevan a otras victorias en otros niveles. Exactamente. A cultivar mejores valores. Rafael, ha sido fantástico tenerte hoy en el programa. Hemos disfrutado muchísimo de conocerte y de aprender de ti y de tu calidad humana y de tu calidad intelectual. Un placer, Rafael, de haberte tenido en el programa. Muchísimas gracias a ustedes, Ricardo, nuevamente por el interés de querer hablar conmigo, ¿no? Y nada, estoy a plena disposición de ustedes si por casualidad quieren conversar conmigo sobre cualquier otro tema. Claro que sí. Gracias.